Nos vamos para el Departamento de Prosperidad. Nos acompaña su director, Gustavo Bolívar. Don Gustavo, bienvenido a la W. Julio, muy buenos días a tus compañeros y compañeras y a los oyentes. Bueno, pues usted también depende mucho de la plata para tantos propósitos sociales que maneja. ¿Qué va a pasar después de lo de ayer? ¿De dónde vamos a sacar plata? Es muy complicado porque el gobierno, dentro del manejo muy serio que le ha dado a la economía, no ha querido romper la regla fiscal, que esto implicaría de repente más endeudamiento, dejar de pagar la deuda, cosa que nunca ha hecho ningún gobierno ni lo hará este. Así que pues me imagino que ya se irá a reunir el equipo económico para tomar decisiones. Hay un margen ahí, de repente, y es que como no habían dejado una deuda tan de corto plazo, cuando sucedió la pandemia, el gobierno Duque se endeudó para pagar entre 2022 y 2026. Habría una posibilidad de hacer algo que llaman el rollover, y es lo que hacemos los colombianos cuando tenemos dos tarjetas de crédito, ¿no? Sí, voy. Sacar una para pagar la otra, pero digamos que todas son medidas que tomará el gobierno con el nuevo ministro. Sí, director, y precisamente pues le pregunta a Julio que de dónde va a sacar el bolsillo y cómo va a ser usted, porque una de las partes que más se va a ver perjudicada pues son los subsidios que da el gobierno a las diferentes poblaciones. ¿Usted ya movió sus fichas de ajedrez? ¿Ya sabe qué va a pasar precisamente en Prosperidad Social? Sí, ese tema para mí es muy complicado porque aunque el gobierno dice que hay dos sectores inamovibles en el tema de las transferencias, que son los adultos mayores y las madres cabezas de hogar con niños menores, en el centro hay 2 o 3 tipos de transferencias que sí se verían afectadas, tengo que decirlo con toda sinceridad. Pero tampoco hemos hecho las cuentas, para saber cuáles, y eso tiene que ser materia de otra reunión técnica que tengamos esta semana. Director, pero mire, hablando de los subsidios y la inversión social, pues yo le pregunto, es que acá el gobierno lo que ha querido es responsabilizar de este hueco al Congreso, y ustedes lo que están diciendo es que en últimas, pues esta reforma tributaria, el hundimiento, pues afectaría a estos proyectos de inversión, pero también es cierto que en el presupuesto general de la Nación se le dio prioridad a los gastos de funcionamiento y no a estos proyectos. Solo por darle un ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, los gastos de funcionamiento son 64 billones de pesos y solamente de inversión son 5 billones. Entonces, en vez de haber pedido más plata, ¿no quizás era mejor pues haber organizado esto desde el presupuesto nacional? Sí, mira, lo que pasa es que los gastos de funcionamiento son fijos, para eso y para cualquier gobierno. En ese monto que, por ejemplo, usted me cita del Ministerio de Educación, ahí están los salarios de más de 300,000 maestros. Eso nunca se puede modificar ni se puede acortar, ni se puede decir que se les baja el salario o que no se les paga un fijo. La mayoría de gastos de funcionamiento del Estado son casi inamovibles. Por ejemplo, hay sí o sí que pagar 112 billones de deuda el año entrante. 112 billones. Cuando en gobiernos anteriores, porque yo estuve ahí en la Comisión Económica y lo puedo decir, se pagaban entre 50 y 60 billones de pesos anual. 60 o 50 o 60 billones de pesos anual. Y aquí estamos pagando el doble. ¿Por qué? Por esa de corto plazo que nos dejaron. Las pensiones fijos al año son 51 billones, fijos, eso no se puede mover. Las vigencias futuras, que son las obras que hacen los gobiernos pasados con presupuestos de los gobiernos que siguen, son 18 a 20 billones fijos que hay que seguir pagando. O sea, si tú sumas todo eso no hay de dónde cortarle. Uno podría hacer, una política de choque, de austeridad, y decir no subimos salarios este año, y etcétera, y pues se verían afectados más de 1.100.000 empleados, pero no es mucho tampoco lo que se recoge ahí. O sea, lo que llaman ustedes gastos de funcionamiento no los pueden mover uno. Gustavo, hay quienes tienen esta teoría frente a lo que ha ocurrido. En el 2025 arranca la campaña preelectoral y pues que el Congreso no le quiso entregar la chequera a Petro y a su gobierno para que, pues, vía subsidios y otros más, comprara votos. ¿Qué responde usted? Bueno, mire, cuando los gobiernos no alcanzan a completar el recaudo de todos los ingresos corrientes de la nación para financiar el presupuesto, pues acuden a una ley de financiamiento. No es la primera vez. En 2019, la primera ley que presentó Duque fue una ley de financiamiento, y no precisamente para gasto público, no precisamente para inversión social, sino para regalarnos, se lo digo porque estoy ahí, a nosotros los que más tenemos plata, 20 billones de pesos. Nos bajaban impuestos de todo tipo.
Y nadie dijo nada, el Congreso lo pasó como cuchillo en mantequilla, ni hubo debate siquiera, que yo incluso hice videos diciendo, oiga, ¿cómo no vamos a debatir que le estamos quitando al erario 20 billones de pesos para bajarle los impuestos a los más poderosos? Y nadie dijo nada. Entonces esto sí es una retaliación, es porque es Petro. No les conviene que haya inversión pública, no les conviene que nos vaya bien, que sigamos manejando bien la economía como hasta ahora se ha venido manejando, porque nadie puede decir que aquí hay una debacle, que se ha expropiado a la gente, que la inflación esté disparado, pues que haya una hiperinflación como lo prometían, que se haya bajado el déficit fiscal, se ha pagado casi 40 billones de pesos de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. O sea, hay un manejo muy serio de la economía, pero bueno, ellos torpedean por un lado por otro, pero yo sé que el presidente es muy ingenioso y seguramente algo hay junto con el equipo económico del gobierno para salir de este atolladero, porque sí nos ponen dificultades, hay que reconocerlo. Director, pero yo insisto en esto, ¿no cree usted que igual y sí se está haciendo una mala ejecución, no se está ejecutando como se debería desde las diferentes dependencias del gobierno, y eso pese a los recortes que ya se hicieron este año? Bueno, mira, ahorita sí lo puedo decir, no se podía decir a mitad de año porque me ponía nerviosa la economía. Pero muchas veces no teníamos caja, tengo que reconocer eso. No era que los ministros no quisieran eso, pues en todas las reuniones nosotros lo que estábamos exigiendo era pues que nos pusieran caja. El congelamiento de esos 20 billones a mitad de año, pues nos perjudicó la ejecución a muchos. Al final varios, entre ellos Prosperidad Social, pudimos ejecutar todo lo que nos dieron. Y nosotros estamos terminando con niveles por encima del 95% de ejecución, pero otros no alcanzaron. Pero no es porque no queramos ejecutar, es que ejecutar es muy complicado en este estado. Cuando había un régimen de corrupción generalizado, porque lo había, pues le entregaban la plata a todos los contratistas, a medio año ya no había plata, eso era rapidito. Pero después va uno a mira y son los 100 elefantes blancos que he encontrado yo, obras tiradas que tuvieron el anticipo pero no se terminaron. Y si tú le preguntas a todas las dependencias, han encontrado otra cantidad de elefantes blancos, que hay más de 2.000 por todo el país. Pues claro, así la plata se ejecutaba rapidito, era entréguela, con el anticipo a la comisión y ya después miramos. Y después miramos que las obras están ahí tiradas. Nosotros desde Prosperidad Social hemos revivido 61 elefantes blancos y ya entregué 39 que estaban tirados al sol y al agua, pero es que eso no es fácil, no lo hacen todos, porque a veces no se dan las condiciones, la Procuraduría está encima mirando a ver por qué uno revive ese contrato, etcétera. Pero bueno, es muy complicado estar dentro del Estado, porque una cosa es mirarlo desde afuera, pero ya estando dentro es bien complicado. Y usted ya había alertado hace un par de meses que si esta reforma tributaria no era aprobada, pues por supuesto el próximo año quizá muchos colombianos se verían afectados por esa reducción de subsidios. Si bien el gobierno se va a reunir con su equipo técnico, les va a pedir a ustedes como jefes de distintas entidades que pues digan cuáles van a ser sus prioridades para el próximo año. ¿Se fue? Lo estamos escuchando, doctor Gustavo. ¿Nos escucha? El mensaje complicado, pero lo has hecho. Doctor Gustavo, estamos escuchando su conversación. Sí, señor. Ah, no, ahí sí te escucho, pena. Que estoy en vigía del fuerte, acá en medio de la selva. Vamos a aterrizar en una avioneta. No se preocupe, le repito la pregunta. Le decía que si bien el gobierno se va a reunir para definir dónde van a recortar, usted había alertado que muchos colombianos sí podrían verse impactados por esta reducción de subsidios. Les van a pedir a ustedes como jefes de distintas entidades que digan cuáles van a ser sus prioridades para poder el próximo año mirar a ver de dónde sale la plata. Para usted, ¿cuál es ese programa importante al que no se le puede reducir, de renta ciudadana, renta joven, bueno, en fin? El presidente ha puesto unos inamovibles, lo pone en los consejos de ministros, y dice que no se le puede recortar a educación, a salud y a renta ciudadana, digamos, a las mujeres cabeza de hogar y a los viejos mayores. Lo demás se va a ver bastante afectado, sobre todo la infraestructura, porque para nosotros es principal seguir combatiendo el hambre y la pobreza. Y ahí van a caer pues muchas obras de infraestructura. Esto obviamente son, pues dice el ministro que eran 10 billones, nosotros aspirábamos a 12, que ya no entrarán a inversión, porque es que este presupuesto era de inversión. Lo de funcionamiento está garantizado, el pago de la deuda está garantizada, pero no queda garantizado todo el presupuesto de funcionamiento, de inversión.